Buen día, mi nombre es Jocelyn Campos y junto con mis compañeras Montserrat Díaz, Valeria Fernández y Fernanda Rojas les vamos a presentar el método de situaciones o de casos. Este método de situaciones o casos se utiliza en las situaciones en las cuales se describe una situación o un problema similar a la realidad, en la cual se contiene acciones para ser valoradas y llevarlo a vía de hecho en un proceso de toma de decisiones. Este método es un modo de enseñanza en el cual los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y la discusión de experiencias y situaciones de la vida real. Para ello se les involucra en el proceso del análisis de las situaciones problemáticas a las cuales se les denomina casos. En este método, el profesor no se convierte en el transmisor de conocimientos, sino que al contrario, dentro del proceso de enseñanza se conduce la actividad enfatizando el proceso de toma de decisiones y así se logra el aprendizaje. La utilización de los métodos de situación aporta conocimientos y habilidades cognitivas en los alumnos. Como ejemplo tenemos la toma de decisiones acertadas, la búsqueda de alternativas de solución, la identificación del problema y el uso adecuado del cerebro colectivo, entre otras. Los métodos de situaciones nos permiten crear un mundo simulando la vida real, mediante el cual los estudiantes pueden obtener la retroalimentación adecuada para perfeccionar su modelo de actuación. Siguiente, por favor. Las características fundamentales de estos métodos es que pues, los alumnos se colocan en una situación próxima a la real y a través del estudio y el análisis se desarrollan y perfeccionan las aptitudes y los hábitos de dirección, en la cual los conocimientos se sistematizan, profundizan y amplían. Algunos de los objetivos del método de los casos es desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo colectivo, intercambiar capacidades para tomar decisiones de una forma colectiva, intercambiar criterios, ideas y experiencias en la solución del problema planteado y comprender cómo se aplican en la práctica los elementos teóricos que se poseen. En este método existe una clasificación. Existe una múltiple clasificación de la cual depende de los diferentes criterios, aunque no son excluyentes. Estas se dividen de acuerdo al carácter de la descripción, de acuerdo a la forma de plantear el problema y de acuerdo a las formas de desarrollar los casos. De acuerdo al carácter de la descripción, tenemos la situación, en las cuales tenemos como ejemplo la ilustración, ejercicio, valoración y problema. En la forma de plantear el problema tenemos el caso que describe el problema y una toma de decisión, y la descripción del problema y valorar la decisión ya tomada. A las formas de desarrollar el caso, tenemos casos simples con información gradual de la situación, casos de análisis de la documentación de trabajo y casos programados. En la situación de ilustración se puede describir una situación realista, ya sea real o imaginaria, la cual permite al alumno comprender la capacidad de algunos mecanismos de acción, teorías o principios. Esta situación va más allá de una toma de decisiones en la que se analiza un problema y la solución que se adoptó atendiendo el contexto, lo que permite al grupo de participantes aprender sobre sobre la forma en que una determinada organización o profesional ha tomado una decisión y el éxito que tuvo esta misma. La situación de ejercicio describe una situación realista, la cual desarrolla en los participantes una habilidad para aplicar determinadas reglas, procedimientos o métodos de trabajo. Estos sirven tanto para profundizar y consolidar los conocimientos como para formar hábitos en el trabajo de dirección. La siguiente, por favor. Y la situación de valoración, tenemos que esta se trata de analizar el problema o la situación descrita y evaluar la decisión adoptada, haciendo énfasis en el proceso de análisis más que en el resultado.
Por tanto, estos casos permiten adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación de situaciones, sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para la acción. En este grupo podríamos incluir los sucesos o los accidentes medioambientales en los que se trata de evaluar el impacto que han generado y el alcance de estos mismos. A continuación, vamos a hablar acerca de la situación problema. Este tipo de situación va a ser el más complejo que encontramos debido a que la problemática no se presenta de una forma clara. Es decir, se trata de determinar cuál es el problema esencial, cuáles son las causas y de esta manera tratamos de adoptar una decisión adecuada. Por ejemplo, tenemos abajo un diagrama y principalmente tenemos la situación que presenta como tal el problema, y para poder resolver esta, el estudiante tendrá que comparar, analizar, distinguir, categorizar y observar. De esta manera llega a la resolución en general, y de esta manera va a obtener como tal un aprendizaje. A continuación, hablaremos acerca de los casos con información gradual de la situación. En este tipo de casos se caracterizan porque la información se brinda por partes. Se describe una situación y se dan algunas decisiones parciales con sus consecuencias y así hasta abordar el problema integralmente. Es decir, podemos abordar una lista acerca de como tal cuáles son los pros y contras en cuanto a nuestra solución para resolver como tal un conflicto. A continuación, acerca de los casos programados, podemos encontrar que este tipo de casos podemos hacerlo con cualquier tipo de caso, ya que cualquiera puede programarse. Lo que quiere decir es que se elaboren mediante una secuencia lógica con una serie de pasos o soluciones como a llevar a cabo para un mismo problema. Que para transitar por ella implique que el estudiante interactúe con el programa concebido por el especialista. Existe una gran diversidad de posibles formas de aplicación de los casos, pero en ellas hay muchos puntos en común descritos a continuación. El ejemplo con el que yo me basé puede ser como tal una resolución de conflicto mediante algún debate. Por ejemplo, para poder abordar vamos a comenzar con que los estudiantes, en conjunto como tal, tienen que tener primeramente un conocimiento teórico total sobre el tema. Es decir, primero podemos darles alguna charla o si no material con el que ellos puedan como tal comprender sobre el tema que vamos a hablar. También tendremos que dar una explicación introductoria del ejercicio. Es decir, se va a explicar cómo se va a hacer la actividad, por ejemplo, si es un debate, aclarar que cada persona tendrá su tiempo para hablar, que cualquier opinión se puede respetar y que de la misma forma vamos a llevar una charla entre que una persona habla, la otra pregunta o responde para así poder llevar un debate con buen tiempo y con buena fluidez. También tendremos que aclarar que se tendrán que hacer grupos pequeños, es decir, por ejemplo, al hacer un debate, algunas personas estarán en contra, otras a favor sobre el tema que se vaya a elegir hablar. El docente tendrá que entregar una serie de materiales, como les decía inicialmente. Puede ser material autodidáctico, lecturas, diagramas, periódicos, videos, de la forma en que el estudiante pueda comprender mucho mejor sobre el tema que se va a hablar. A continuación, el siguiente paso será la discusión del material en cada pequeño grupo. Es decir, si tenemos un debate y algunas personas están en contra y otras a favor, el mismo grupo que está en contra y a favor tendrá que hacer un diálogo entre su grupo para que entre todos puedan llegar como tal a una solución y para que puedan compartir sus puntos de vista antes de comenzar a debatir con el equipo contrincante, se podría decir. También tendremos que llevar a cabo una organización de vías de retroalimentación.
En esto se basa en que tendremos a una sola persona que se va a encargar de cada grupo. Es decir, como tal, cada grupo va a elegir a un tipo de líder y este será quien tenga que encargarse de mediar como tal el debate y poder mediar a cada equipo para que de esta forma todo pueda tener mayor fluidez y para que se pueda hacer de forma rápida y razonable. A continuación tendremos una sesión plenaria de los resultados, es decir, como tal se llegará a un resultado con la charla que se realizó. En sí no tiene que llegar como a ganar algún equipo, se podrá decir, sino que tendremos que llegar como tal a una solución al problema. A continuación será una exposición de los observadores. En este caso tendremos que igual esta persona que fue elegida como líder se acerca al docente para que ellos puedan tratar y para que puedan hablar acerca de cómo fue el desempeño de su grupo. Es decir, podrán ver si todos participaron, podrán ver de qué forma cuando se haga otra actividad pueda mejorar, qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, para que de esta forma cada actividad pueda tener un buen, un buen final, se podrá decir. Y al final tendremos las conclusiones. Aquí el profesor, ya por su cuenta, sin necesidad de hacerle al grupo ningún comentario, podrá darse cuenta por sí mismo qué fue lo que se hizo mal y bien la actividad y de qué forma se puede llegar a trabajar mejor como tal en todo el grupo. Muy bien, y ahora pasaremos a las... ¿Una antes? Ajá. A las posibilidades de los casos. Aquí resumí en 3 puntos muy importantes, que primero que nada hay que compartir las experiencias, ya que esta compartimiento de experiencias va a proporcionar aprendizaje para unos y para los otros. También hay que ser muy determinantes con los conceptos que se van a cumplir en cada una de las prácticas. Y muy importante, de igual forma, el desarrollo del enfoque en los sistemas de la solución, ¿sí? Tenemos que tener bien claro cuál va a ser la solución de nuestro caso del que vamos a estar hablando. La siguiente, por favor. Muy bien, y hablando de las limitaciones en el aspecto de los incidentes, también va a requerir de personas que estén experimentadas con el tema. Por ejemplo, tenemos que estudiar el tema para poder comprenderlo y darle una solución. Tenemos que aplicar un conjunto de casos para que sean efectivos. Como ya lo dije, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, ver el tipo de problema que se está llevando a cabo para una mejor solución. En la mayoría de los casos existe una mejor solución o la más correcta, como ya lo había mencionado. Y por último, el siguiente subtema, que es la metodología de elaboración de ejercicios para la aplicación de los métodos de situaciones. Aquí tenemos que plantearnos bien cuáles son nuestros objetivos. Estos tienen que corresponder al tipo de estudiante o al tipo de curso en el que se está llevando a cabo, entre otros, ¿no? Igualmente tenemos que vernos a cuál es el problema. Vamos a seleccionar el tipo de problema que vamos a describir. También tenemos que, una vez realizado esto de los objetivos y los problemas, hay que recopilar los datos necesarios para observar las condiciones y los sucesos que ocurren. En esta recopilación puedes utilizar, no sé, entrevistas, gráficas, etcétera, ¿no? Igualmente vamos a hacer una reelaboración del material una vez teniendo todos estos datos, y ya una vez teniendo los datos, vamos así ahora a plantear los objetivos con ayuda del material del docente, que ya nos había dicho mi compañera Valeria, una información complementaria, la solución que le vamos a dar, ya tenemos el tipo de estudiante y un tiempo aproximado para su aplicación. Y esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de gran ayuda para todos y que haya sido un poco claro y conciso la información y que nos ayude a realizar
los trabajos más adelante. Gracias.